Bueno, hoy día continuamos con nuestro estudio. Ahora, al final, les envío el sílabus. Lo estoy buscando. Ya lo tengo acá. Al final se los envío por Ahora, ¿por qué no les entrego el sílabus al comienzo? ¿Por qué? Porque el sílabus estaba preparado con algunos elementos que a veces o sea, son importantes, pero no tan importantes. Entonces, yo he seleccionado algunos puntos más importantes para poder tratar. Como ustedes se han dado cuenta, el curso se llama Libros Poéticos, pero también tomamos los libros sapiensales. Entonces, en la próxima clase, el próximo jueves, vamos a ver los libros sapiensales. El día de hoy vamos a ver los dos libros poéticos. ¿Alguien se recuerda cuáles son esos dos libros? Son 5 libros que vamos a estudiar, ¿no? Pero 2 son poéticos nomás. ¿Cuáles son los que se consideran poéticos? Salmos y Job. No, Cantares. Cantar de Cantares. Y... Muy bien. Salmos y Salmos Cantares. Salmos y Cantares. Sí, esos son los 2 libros netamente poéticos. Los otros 3 libros, que es Job, Proverbios y Eclesiastés, son libros de sabiduría. ¿Contienen poesía? Sí, pero están separados así. Vamos a ver los 5 libros, de todas maneras. Pero mi énfasis fue en el tema de los libros poéticos, ¿no? Que es el curso que nos están pidiendo. Pero enfaticé mucho en el tema de las metáforas, en el tema del paralelismo. Espero que hasta el momento hayan podido comprender. Cualquier cosa que no se haya podido comprender, pueden preguntarlo, ¿no? Es necesario conocer para poder interpretar. Hermanos, no hay... podemos tener la clase más entretenida que pueda ser posible, es posible, sí, es verdad, pero si no comprendemos, al final del curso no entendemos y no podemos interpretar y solamente estamos como recurriendo a lo que otros dicen. También es bueno, pero primero debemos tener nuestro entendimiento de lo que dice el texto bíblico. Entonces, para eso no puedo yo entender, por ejemplo, este libro poético, ¿no? De forma literal. ¿Qué pasaría? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si empezamos a estudiar, empezamos a leer Salmos y empiezo a tratar de entenderlo de forma literal? ¿Qué pasaría? No entendemos. ¿Cómo? No lo entenderíamos. Malinterpretaríamos también, pastor. Tal vez vamos a entender, Carlos, pero vamos a entender mal. Sí, claro. Es como, por ejemplo, sí. Es como, por ejemplo, pastor, cuando hay los primeros cristianos que se convierten, si no les das un buen discipulado, el primer libro que les gusta leer es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis no lo vas a entender a menos que alguien te lo enseñe. Claro, tiene muchas figuras literarias que aparecen, sí, figuras literarias que no vamos a comprender. Entonces, muchos leen el 666. ¿Qué significa el 666? Entonces lo interpretan a la luz de la película que han visto en televisión hace muchos años. Entonces, el 666 es, ¿no? El 66 es no sé si vieron esa película. ¿Alguien pudo ver esa película? Ya, hay varias películas, ¿no? Y hay una película donde aparece, una antigua, aparece y el personaje es Damián, ¿no? Entonces creen que la Biblia va como Damián. ¿Damián? ¿Quién es Damián? Bueno, de ahí le ponen un sentido. Pero en la cabeza ese niño tenía el 666, ¿no? Y había un cura loco que lo buscaba para matarlo y cosas por el estilo, ¿no? Gente que se suicidaba en nombre de él, ¿no? Una mucama que tenía, esto hago en nombre de ti, Damián, y se ahorcaba, ¿no? Lo cuidaban unos Dobermans, ¿no? Toda una dramatización buena. O sea, yo no voy a decir que es mal esa dramatización, es buena, pero es cine, séptimo arte, lleva exactamente lo que el texto bíblico. Entonces a veces venimos con eso y queremos interpretar
el 666, por ejemplo, así, ¿no? Otros, por ejemplo, otra figura en Apocalipsis, muy buena observación. Una figura en Apocalipsis, la mujer que corre en el desierto. Ah, es María. Claro, inicialmente parece María, porque lo que conocemos, venimos de un contexto de que nos hablan de la Iglesia Católica, María, entonces, esa mujer que corre ahí, que está a punto de dar a luz, ¿quién es? Es María, cuando estaba llegando a Belén para dar a luz. Entonces, hasta ahí, sí, pero pastor, en el texto bíblico dice, sí, pues dice, pero se refiere a ella y vamos a entender que no se refiere a María, se refiere a Israel, ¿no? Que de la descendencia va a venir el Cristo, pero él es el hijo de Israel. Entonces, esto es interesante poder comprender por qué. Porque los que leyeron Apocalipsis sí entendieron lo que Juan escribió, porque Juan sabía a quién le escribía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como dijo hermana Aide, podemos mal interpretar, y esos son uno de los problemas que tenemos, la mala interpretación, ¿no? Y eso se da en todos los aspectos de cuando leemos la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, si interpretamos incorrectamente, vamos a tener consecuencias. Esta es la parte teológica que quiero mencionar. El punto de una mala interpretación va a ocasionar que aplique o viva de tal forma como interpretado. Les doy un ejemplo que es, yo creo que es bastante, esto trae bastante problema. ¿Por qué? Ustedes están llevando ahorita doctrina de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Están llevando doctrina de la salvación. Ya les han hablado acerca, yo en el curso de introducción a sistemática hemos tratado el tema de la seguridad de la salvación, ¿no? Y la seguridad de la salvación es una doctrina bíblica muy importante. Algunos dicen que es secundaria. No, yo creo que es importante por una razón. Porque si no tengo yo seguridad de la salvación, entonces voy a vivir en algunos momentos de la inseguridad que Dios me quite la salvación. Entonces, hay muchas personas que creen eso y según eso viven. Entonces, ¿qué pasa? Viven pensando que en sus fuerzas van a poder lograr cosas y eso es algo antibíblico. Pablo con claridad decía en Romanos capítulo 7, usted tiene que leer Romanos capítulo 7, Romanos completo, haga un estudio usted, si no ha hecho el estudio de Romanos, como estudiante del seminario debe hacerlo, es obligatorio. No va a poder, si en algún momento nos toca estudiar Romanos, sería bueno, porque ahí vamos a poder relacionar todo lo que hemos estudiado de las doctrinas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vivo pensando que pierdo la salvación? Estoy pensando que está mi salvación en mis manos, no en las manos de Dios. Y dice que es en las manos de Dios. Ya explicamos que muchos creen que son salvos, pero no son salvos. Por esa razón caen. No es que pierda la salvación no se pierde. Pero imagínese a David, ¿no? Imagínese a David en el momento que él peca, conocemos su pecado, que es revelado ahí. Él está pensando en que ya perdió la salvación. Él tiene que arrepentirse. Vemos que él clamó, se arrepintió, pero ese arrepentimiento que viene en David es un arrepentimiento que produce la fe en Dios. La fe en Dios produce arrepentimiento verdadero. Por eso que él vemos ahí que clama y después vemos cómo se recupera, ¿no? Entonces, imagínese a David pensando que va a perder la salvación, ¿no? ¿Usted cree que podría haber escrito salmos con el pensamiento que va a perder la salvación? ¿Que todo está en sus fuerzas? Entonces, cuando interpretamos que él enfrentó a Goliat, entonces es la habilidad de David a la hora de tumbar. Y la clase anterior, la última que tuvimos, dijimos que no estaba en la habilidad de él, estaba en lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Porque si no, David es el héroe y Dios no. Gracias a David, Dios es glorificado. No. Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 7, regresando un poquito a esto. Romanos 7, ¿qué dice? Que el pecado habita en la carne. Y termina
diciendo, Pablo dice, lo que quiero hacer, no hago. Y encuentro una ley, esa ley está en mi carne, que el pecado habita en mi carne. Pero termina diciendo, miserable de mí. O sea, soy débil, yo no puedo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y dice, doy gracias a Dios y a Jesucristo su Hijo. O sea, nuestra debilidad se justifica. Entonces, ¿qué pasa cuando no entendemos bien la seguridad de la salvación? Hay un problema de que no entendemos la justicia de Dios y no entendemos la justificación por la fe. Nosotros no somos justos por nuestro esfuerzo. No somos justos por nuestro esfuerzo. No puede ser, es imposible. Es imposible. Ya también hemos tratado el tema de la imagen de Dios, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con eso, o sea, ¿qué es la imagen de Dios? No es que es una cara, es un dedo, hemos dicho. Dios es espíritu. Es una representación, somos representantes, embajadores. Representantes de él. ¿Y cómo representamos? Mostrando su carácter. ¿Y cuál es el carácter principal del Señor en nuestra situación? Es que Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Todo empieza con el tema de santificación. Entonces, cuando nosotros entendemos bien la doctrina de la justificación, ¿no? Que tiene que ver con la justicia de Dios. Dios es justo. Dice Romanos mismo, dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos la muerte, pero el Señor justifica a través de la fe en Cristo. Y esa justicia se va a nosotros y nos justifica. Y si nos ha justificado, ¿cómo vamos a perder esa justificación? Ahora, los que han sido justificados, los que han sido justificados, el Señor los persevera. El Señor los persevera hasta la segunda venida, con sus caídas y todas sus ¿no? Pero los persevera. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto fe para podernos levantar. Él mismo nos levanta, nos persevera. Por esa razón nos ha elegido. Entonces, por más una situación difícil, no somos como los que no tienen esperanza, dice Pablo. Nosotros somos los que tenemos fe. El mundo vive sin esperanza, o sea, ellos no saben a dónde van a ir, pero el creyente sí sabe por el Espíritu y no duda de que va a perder su salvación. La salvación no se pierde. Entonces, mi interpretación de eso me hace vivir confiado que Dios tiene un plan perfecto. Eso no quiere decir que yo viva de forma libertina. El que vive de forma libertina, con el libertinaje, esa persona no ha sido justificada. No es una nueva criatura. No hay transformación. ¿Se va entendiendo? Una mala interpretación de las escrituras nos puede traer que en algún momento fallo y ya pues, entonces el sentimiento de culpa me mata y me suicido. No hay esperanza, pues. Pero si yo entiendo bien esa doctrina, voy creciendo y voy con esa seguridad. Y los salmos, como han leído en el libro de Martínez, la teología que hay en salmos es interesante y hoy día vamos a revisarlas rápido nada más, ¿sí? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en algunas conclusiones que llevamos de nuestra interpretación, ¿no? No se trata de que acá, no, es que como son, de repente algunos, bueno, están recién conociendo un poco más la iglesia presbiteriana desde el fondo, podemos pensar, no, es que son presbiterianos, creen en eso, yo no creo en eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá no vengo en representación de la iglesia presbiteriana. Nosotros, si bien es cierto, estamos en la iglesia presbiteriana, pero leemos la Biblia. Nosotros somos bíblicos. Tenemos que ser bíblicos, no denominacionales. Yo no estoy enseñando denominacionalismo. A mí nadie me dice, ¿sabe qué, pastor? Usted enseñe presbiterianismo. No. Si lo vamos a aprender, de repente sí. Pero el punto es eso, ¿no? El punto es eso. ¿Qué dice la Biblia? Yo no puedo ir en contra de la Biblia, por más que mi denominación, mi iglesia me diga que no. Si es que yo veo que algo es antibíblico, yo no puedo seguir en ese sitio. ¿Me entiende? Porque la Biblia dice eso. ¿Ya? Entonces, gracias a Dios que la iglesia presbiteriana tiene esa característica, ¿no? De mantenerse en esta teología reformada, ¿no? Que sabía, usted conoce la historia de la iglesia, cómo ha venido, ¿no? La iglesia cristiana
ha sido hasta la Iglesia Católica en 1532. Hasta ahí era la Iglesia cristiana. Es parte de su historia de usted y parte de mi historia, de todos nosotros. Y de ahí hubo un cambio. En 1517, por la Reforma, se separa la Iglesia. Lutero no quiso hacer eso. Quiso hacer una reforma desde la Iglesia y continuar, pero no se puede, pues. No se puede. Es gente que utiliza otras cosas. Para nosotros las escrituras es suficiente. No necesitamos más. En estos tiempos están apareciendo esos, que yo soy profeta, yo soy apóstol, Dios me ha dicho. ¿Qué? Cuando nosotros queremos escuchar a ellos, ¿qué estamos diciendo? Que la Biblia no es suficiente. No, para nosotros la Biblia es suficiente. Y cuando leemos las escrituras en Hechos, era suficiente lo que Jesús había enseñado y el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ahí tenemos que aterrizar, ¿no? Ahora, regresando a esto, vamos a ver que los salmos y todos estos libros, principalmente los salmos, son citados en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Eso habíamos dicho, ¿no? Los salmos son muy citados en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora voy a pasar una diapositiva y quiero que, por favor, hagan preguntas ahorita si tienen alguna pregunta, sino para ahí entrar de lleno a lo que vamos a ver. ¿Estamos ahí? Sí, sí, pastor. Ya. Ahí lo pueden ver, ¿no? Sí, sí se ve. Listo. Como dije, la parte de los datos introductorios los estoy compartiendo ahorita. ¿Por qué? Porque era principal que entendamos de qué trata la poesía. Ya hemos visto, nuestra interpretación no puede ser literal, tenemos que entender las metáforas, los paralelismos y todo. A medida que vamos practicando, sabiendo esos detalles, vamos a poder tener una mejor interpretación. Vamos a ver algunos elementos ya netos del Salmo, ¿no? Primeramente, el libro de los Salmos es el más largo de las Sagradas Escrituras. Eso tenemos que tenerlo claro, es el más largo. Es una colección de poemas, ¿no? Y cánticos por medio de los cuales el pueblo expresa su fe en Dios. Este es el punto. O sea, la gente acá compone poemas y cánticos. Es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de expresión válida, ¿no? Por medio de cantos, poemas, ¿no? ¿Para qué? Para expresar su fe en Dios. Este punto, márquelo. Cada uno de los que han escrito los salmos, ¿no? Quiere expresar su fe en Dios. Tiene otra característica. No dudan que Dios va a fallar. No dudan. Es su expresión de fe. Cada salmo es una expresión de fe total. Que Dios va a actuar. Ni un salmista duda que Dios no los va a salvar. No, ninguno duda. Ninguno duda. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el libro de Salmos. Muy bien. Vamos a ver alguna definición. Un salmo es una canción o un poema sagrado, ¿no? Que se usa en adoración. Note acá, ¿no? Muchas veces en la iglesia nosotros utilizamos salmos para cantar, ¿no? Y salen de acá, pues, ¿no? Es una canción o poema sagrado que se usa en adoración. Interesante, ¿no? Porque en la Biblia dice, estas composiciones se encuentran recogidas en el libro de los Salmos, también conocido como el Salterio, ¿ya? Los salmos provienen del contexto cúltico, ¿no? Es decir, fueron compuestos para ser usados en la adoración. Entonces, salmos, ¿dónde debe ser usado? En la adoración. ¿Por qué? Expresa la fe del pueblo de Israel. Ojo, recordemos, salmos no está en la iglesia. Salmos está cuando era pueblo de Dios Israel. Después vamos a ver, ¿y por qué nosotros usamos los salmos? ¿No? Después vamos a ver un poquito acerca de eso. Vamos a ver el tema de la fe de Israel. Con el tiempo, muchos de los elementos ligados a los salmos se han perdido, ¿no? Muchos elementos. Por un lado, no conocemos la melodía que llevaban originalmente estas canciones. ¿Usted ha escuchado las canciones de salmos? ¿No? ¿Alguien se acuerda un salmo? A ver, que pueda cantar una línea de un salmo. Salmo 27, ¿no?
Aunque un ejército... Alzaré los ojos a los montes. 121, ¿Dónde 27, vendrá mi socorro? 19, 100. Ya. Bendeciré a Jehová Que en un todo tiempo. ejército acampe Ya. contra mí, acampe Ajá. contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón. Muy bien. Entonces, esas melodías son contemporáneas, por si acaso. ¿Ah? Eso no viene de la Biblia, la melodía, ¿se entiende, no? La letra sí sale, pero se desconoce originalmente qué melodía tenían los salmos. Por ejemplo, el Salmo 27. Conocemos un cántico, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. ¿Sí? Salmo 27, ¿no? Pero después Marcos Witt también la canta, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, ¿no? Y la canta diferente. Ahora, algunos no, es que eso no es inspirado. Cuidado, la melodía, la letra es lo que es inspirado. La melodía original no la sabemos, ¿no? No es clara eso, ¿no? Eso tenemos que tenerlo con claridad. Por otro lado, ¿no? Y ¿sabes por qué lo menciono, hermanos? Porque muchas veces, pensamos que los salmos son, claro, o sea, tiene esa connotación cúltica de adoración, definitivamente, ahí no podemos dudar, ¿no? Pero a veces por temas de melodías nos hacemos problemas, ¿no? Eso hay que tener en consideración. Por otro lado, es casi imposible precisar el uso específico o el contexto histórico de cada salmo. O sea, precisar, bien difícil. Hay algunos que sí, como de David, en qué momentos, que si lo seguía Saúl, etcétera. Ahí los especialistas han podido revisar y eso sí se puede saber. Muy bien. Después, los salmos muestran los actos salvíficos de Dios, ¿no? Los salmos presuponen la fe en el Dios de Israel. O sea, acá no hay duda que están haciendo otra cosa, no, pero suponen la fe en el Dios de Israel. Eso está claro en cada salmo, ¿no? En este sentido, los salmos exaltan los actos salvíficos del Dios que se ha revelado en la historia, liberando a su pueblo. Este es el caso de los salmos narrativos, ¿no? ¿Hay salmos narrativos? Sí hay salmos narrativos, lo mencionamos. Narran acontecimientos, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, por ejemplo, el salmo de Moisés narra lo que pasó en el Mar Rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un cántico, sí, pero está narrando algo que pasó. Es narrativo, ¿no? Hay esa mezcla. Muy bien. Entonces, recuerden siempre los salmos, lo que es la fe en Dios, los actos salvíficos, y conmemoran muchas veces lo que pasó en algún momento narrativo, pero ahora se convierte en una oración, ¿no? En una expresión, en una cita. Tú actuaste ahí, Señor, ahora actúa, ¿no? Por eso que los salmos para nuestro tiempo se aplica de esa forma, ¿no? Dos conceptos claves en salmos. Hay dos conceptos claves para interpretar los salmos. ¿Cuáles son los dos aspectos claves? Estos dos que están acá. Justicia y vida. Justicia y vida. Entonces, así el adorador que se considera a sí mismo justo, ¿no? Más el justo, ¿no? A ver, un salmo que cite al justo. Un salmo que cite a los justos. Salmo 1. A ver. Claro. ¿La leo? Sí, solamente el versículo donde están más los justos. Con la fe vivirán. No, en el Salmo 1. El Salmo 1, el versículo dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni en la congregación de los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya. Ahora, es interesante que después usted, cuando lea, por favor, tome nota esto. Cuando usted lea, va a mencionar los justos. Los justos. ¿Quiénes son los justos? El pueblo de Dios.
Israel. La promesa estaba para ellos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Eran perfectos? ¿No eran pecadores? Sí. Estaban justificados. Era el pueblo que Dios protegía. Y cuando ya ustedes conocen, ya cuando había una rebelión expresa, ¿no? Por ejemplo, se rebelan, ¿no? ¿Cómo se llama el pecado de Acán? Ustedes se acuerdan, ¿no? Y severamente disciplina, ¿no? Ustedes saben cómo acabó ese hombre, ¿no? Después también otros, los hijos de Coré, que se rebelan, ¿no? Y se los traga la tierra. Entonces Dios tiene una justicia, Dios es justo. Ese es uno de los atributos que menciona Salmos, la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Él no, o sea, la justicia que es, que Él ha dicho que el que peca va a morir. Esa es la justicia de Dios. Y no puede pasar por alto eso. Entonces, ¿qué hace? Él tiene que, año por año, tenían que ofrecer sacrificio. Esto lo menciono para relacionarlo con todo el sistema sacrificial que se menciona acá también en los Salmos. Entonces, cada año tenían que presentar, y si usted va a Hebreos, lo va a confirmar un poco, con más claridad, perdón, no un poco, sino con más claridad. Y dice que año a año tenían que ofrecer sacrificios, el sacerdote y el sumo sacerdote. Una vez al año entraba al lugar santísimo, ofreciendo sacrificios por su pecado y el pecado, y solamente tranquilizaba eso, ¿no? Cada año tenían que regresar. Pero después dice que viene un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Ojo, hermanos, esto tomen nota. Ese sacerdote Melquisedec, el sumo sacerdote, al que Abraham le entregó los diezmos, ¿quién era? Según Hebreos, ¿quién era? Jesucristo. Jesús. O sea, ¿a quién le entregó diezmos Abraham? ¿Era un antitipo de Cristo o una cristofanía? Ya, pero si leemos Hebreos, para no dispersarnos mucho y salirnos del tema de Salmos, ese Melquisedec es Jesucristo, rey de Salem, Jerusalén, ¿no? Rey de Salem. Y le entrega, ¿no? Y Hebreos dice que es Jesucristo. Interesante. Entonces, y hay otra cosa más. Ese Melquisedec, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, ¿de qué tribu eran? De Leví. Leví. Melquisedec no es de ese orden. ¿Y por qué era sumo sacerdote? Son preguntas que hay que hacernos, hermanos, ¿ah? Y Jesús desciende de la tribu de Judá. Y Judá no tenía que ser sacerdote. ¿Por qué? Son cosas que el Señor utiliza para poder, para poder distinguir la ley de la gracia. Interesante, ¿no? Entonces, todos esos acontecimientos tienen que ver que el Salmo refleja la justicia de Dios. O sea, cada año tenía que presentar ese sacrificio, ¿no? Pero ¿cómo hace Jesús? ¿Cómo hace el Señor? Manda a su Hijo, soluciona. El pecado no se puede quedar sin paga. Alguien tiene que pagar. ¿Qué hace? Manda a Jesucristo, a su propio Hijo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, muere en la cruz y su sangre tranquiliza la ira de Dios. Romanos capítulo 1. Tranquiliza la ira de Dios y ahora el Señor ya ha sido aplacada la ira del Señor por medio de la sangre. Entonces, la justificación del pecador que tiene solo por la fe, justificados por la fe, nos permite poder ser justificados y nos hace justos, ¿no? Ahora, en el pacto antiguo, había que morir una vez al año, presentar sacrificio. Pero en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, cambia, ¿sí? Esos cambios tienen que tenerlos claros. Por eso que el Salmo usted tiene que entenderlo desde ese punto de vista y no olvidarse. Entonces, los conceptos claves para interpretar Salmos es justicia y vida. Necesitamos la justicia del Señor para poder vivir. Si no, estamos muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados.
Mas la dádiva de Dios es vida, mira, en Cristo Jesús. Para allá, también pasa. Muy bien. Así, esa es la idea. Así el adorador que se considera a sí mismo justo, ojo, ¿por qué se considera justo? ¿No? Porque es parte del pueblo de Dios. Es el pueblo del pacto. El pueblo del pacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el justo? Confía en la justicia de Dios. No desconfía, tiene fe. Dudar de la justicia de Dios es no tener fe. Dios me justificó. Dios me salvó. Dios no me va a dejar. Nunca nos va a dejar caer de su mano. Nos tiene seguros en su mano. En Romanos capítulo 8 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es Cristo, en Cristo Jesús. Entonces, salvación es segura. Eso es lo que creían los salmos. Usted lea los salmos, eso es lo que dice eso. Confían en la justicia de Dios. Explicamos acá. Aquí justicia, lejos de ser un precepto legal, implica una relación. La persona justa es aquella que responde a las exigencias de una relación en comunidad, ¿no? La vida como valor supremo, que es el elemento después de la justicia, ¿no? Por su parte, la vida se presenta en los salmos como un valor supremo. ¿Alguien se acuerda de un salmo donde menciona, no literalmente el tema de la vida, pero que expresa este valor supremo? ¿Algún salmo? ¿Algún salmo que usted recuerda que expresa este valor supremo, la vida? ¿Alguien? El Salmo 139. ¿No? Dice, mis ojos, no, mi embrión vieron tus ojos. Dice el Salmo 139. Interesante, ¿no? Habla de la vida, ese valor de la vida, ¿no? Tú me formaste en el vientre de mi madre, ¿no? El valor de la vida. El Salmo 127. ¿Qué dice acerca? Herencia de Jehová son los hijos. O sea, la vida es valiosa, ¿no? El mismo Salmo 1. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿no? Interesante, habla de la vida. Nos ve como árboles verdes que florecen, ¿no? Muy bien. Entonces, de aquí que la mayor parte de los lamentos y los cánticos de acción de gracias piden o celebran la preservación de la vida del creyente. La vida es muy importante. Gracias, Señor, me has salvado. O sea, la vida es importante. Es importante, ¿no? Es un valor supremo, ¿no? Después, aunque originalmente los salmos circularon en forma independiente, ahora se encuentran recogidos en un salterio, ¿no? Antes estaban sueltos, ¿no? Pero después han sido recopilados, ¿no? En algún tiempo han sido recopilados. Esto tal vez en el curso de texto y canon van a poder verlo con más detalle. Simplemente acá lo mencionamos como aspectos introductorios del libro de Salmos, ¿no? Se le conoce como el salterio, ¿no? Los salmos, es la idea. ¿Cuál es la estructura del salterio, de los salmos? El salterio se divide en 5 libros o colecciones de salmos. Son 5 libros. Evocan 5 libros que componen el Pentateuco, o sea, va en relación con el Pentateuco, cada libro. El Pentateuco, ¿cuál es el Pentateuco? A ver, hermanos, por favor, tratemos de interactuar. Creo que son preguntas. Los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros. Entonces, ¿no será que coincidencia tienen 5 libros en los Salmos? No, no es coincidencia, ¿no? Interesante, ¿no? Eso debe usted pensar, ¿no? Entonces, cada colección termina con una doxología, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver. El libro 1 es desde el Salmo 1 hasta el 41, el libro 2 del 42 al 72, el 3 del 73 al 89,
el cuarto es del 90 al 106 y el quinto libro es del 107 al 150. ¿Qué es una doxología? Vamos a ver el Salmo 41, versículo 13. Salmo 41, versículo 13. Ya. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Salmo 41, versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosa es una doxología? Es una fórmula de alabanza a Dios, ¿no? Es una forma de alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Eso es una doxología, ¿no? En el himnario, ustedes, creo que todos manejamos el himnario de nuestra denominación, ¿no? Y hay una canción que se llama doxología. ¿Alguien conoce esa doxología? A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Santo Consolador, unidos todos a adorar. Amén. Algunos piensan que somos gregorianos. No, es una doxología. Esa doxología es interesante, que es muy importante porque menciona a Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es una doxología, es una alabanza a Él, ¿no? Interesante, ¿no? Usted debe aprenderse de memoria eso, ¿no? Le guste o no le guste, pero por lo menos, ¿no? Y los salmos tienen doxología. Acaba de leer, hermano, ¿puedes volver a leer tu doxología? Aunque no habla de la Trinidad, pero ¿qué es lo que dice? Mire lo que dice. Hermano, léelo, por favor, de nuevo. Sí. Pastor, comparte la pantalla, no se ve. Ya. Ah, no, sí, ahorita lo vuelvo a poner. Para poder visualizar todos. Sí, lo leo. Sí. Sí, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es una alabanza. Bendito sea Jehová, ¿no? Pero ahí no habla de Trinidad, ¿no? En el Nuevo Testamento es con claridad, ¿no? Por eso que esa doxología es del Nuevo Testamento. Es una alabanza, Señor, ¿no? Unidos todos a adorar, dice, ¿no? Interesante, ¿no? Es un llamado muy solemne, ¿no? A eso. Muy bien, continuamos. A ver, ¿dónde estamos? Acá. No sé, hija. Ya. A ver, acá estamos. Sí. Listo, continuamos. Entonces, son 5 libros, ¿no? Cada uno termina con una doxología, ¿no? Solamente para ejemplo, el versículo 41, versículo 3. Ya usted puede revisar el resto. De comienzo a fin, vamos a ver que como tal, el Salmo 150, ¿no? Empieza en el 1 y termina en el 150, ¿no? El Salmo 150 en sí es una doxología final para todo el salterio, ¿no? Si usted revisa, a ver, una revisadita del Salmo 150, ¿qué habla? El Salmo 150.
de alabanza. Ya. Acá, o sea, el Salmo 150 es la doxología final de todo el Salterio. Ojo, que acá está agrupado, ¿no? En 5 libros, pero no fue diseñado para 5 libros, sino lo han recopilado, ¿no? Los judíos lo recopilaron y ubicaron el Salmo 150, ¿no? ¿No? Alabada a Dios en el santuario, es otra alabanza, o sea, la doxología, el 150 es la doxología de todos los salmos, desde el 1 al 150, esa es la doxología, ¿sí? Todo lo que respire, alabe, ajá, aleluya, ¿no? Entonces, no está simplemente puesto ahí por alguien que tiene un sentido. Muy bien. Después, el libro de Salmos comienza con un salmo sobre la ley, ¿no? El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita, ¿no? Empieza con la ley. El segundo salmo, el Salmo 2, es un salmo real del Mesías, del rey prometido. Ahora, estos dos temas, la revelación de la voluntad de Dios en la ley y la esperanza de la venida del Mesías para inaugurar el reino de Dios. Eso tienen que comprender, ¿no? Empieza con el tema de la ley, por eso revela su voluntad al Señor, y lo segundo que revela en el capítulo 2 es la venida del Mesías, ¿no? Para inaugurar el reino de Dios. Cuando llegó Jesucristo, dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces el Salmo 2, revisemos, ahí todos con su Biblia, por favor. El Salmo 2. ¿Por qué es importante saber estos datos? Para poder comprender la estructura del Salmo, ¿no? Tiene un orden, está pensado esto, ¿no? El reino del ungido de Jehová, ¿no? A ver, versículo 2, ¿no? Versículo 1, voy a leer el 1, ¿ya? O alguien que me ayude a leer ahí. 1 y 2. ¿El Salmo 1 o el...? Salmo 2. Es el Salmo real. Ya. Lo leo, ¿no? Sí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme hasta ahí nomás. Ahí se entiende con claridad que está hablando del Mesías. Ya, este salmo, ¿quién lo escribe? ¿Moisés? No. ¿David? Este salmo es interesante, que podría ser David, porque no está con claridad definido. Ahora, ¿de qué cosa habla? Mira, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, ¿no? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿no? Mi rey, ese es el Mesías. Cada rey en Israel, desde Saúl, era una representación del Señor en la tierra, era su ungido. Por eso David, se ve que cuando lo ungen, cuando todavía Saúl, hay una unción para él, ¿no? Del derramamiento del aceite sobre él, ¿no? Pero eran los elegidos del Señor. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Este Salmo 2 en el Nuevo Testamento se cita o no se cita? Sí. ¿Dónde? Tienen que, ese es otro principio, hermano. O sea, antes de nosotros
¿cuál es la tarea de un teólogo? ¿No? Por eso que un pastor en iglesia presbiteriana tiene que ser un teólogo, haber estudiado teología. Porque no es porque sea académico, sino porque le ayuda a conocer la Biblia. Usted tiene que aprender a encontrar en el Nuevo Testamento dónde se dijo esto. ¿Evangelios? No. En el libro de Hechos. En el libro de Hechos. En el libro de Hechos se cita el Salmo 2, ¿no? ¿Por qué se amotinan? ¿No? Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26. A ver, otro hermano que lea Hechos 4, 25. Ahora, ustedes se pueden ayudar, hermanos. Yo estoy tratando de hacerles mostrar algunas cosas, pero no nos va a alcanzar el tiempo para poder leer todo, ¿no? Esas ya son lecturas que ustedes tienen que tener. Pero algo que les puede ayudar es que ustedes tengan una Biblia de estudio, ¿no? Y en las Biblias que tengan concordancia simplemente. De repente en una completa de estudio, pero ustedes deben tener una Biblia de estudio, eso le ayuda. Pero una Biblia simple nomás. Hermanos, por favor, escúchenme. Yo hice la pregunta para ver si encontraban. Bueno, me he dado cuenta que no lo encuentran. Tal vez algunos están en el carro, por esa razón o están en otro lado, no pueden tener acceso a la Biblia. Pero los que están conectados debieron haber hecho algo simple, ¿eh? A ver, ¿quién tiene Biblia de estudio? En casa, pastor. El pastor también está en Apocalipsis 2, 26, 27. Sí, pero el texto está citado primeramente en Hechos. Vamos a ver. A ver, vamos a trabajar esta parte, ¿ya? Listo, Yo lo a ver. leo, pastor. Hechos 4, 25, 26. A ver, lea primero el Salmo 2. Biblia de estudio tienen, ¿no? Sí, Pero sí. en casa. Ya. A ver, lea el versículo 2. Salmo 2, versículo 2. Solamente el Salmo 2, versículo 2. Léalo. Ya, pastor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ya, hasta ahí nomás. Esa palabra, se levantarán los reyes, príncipes contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ahí a la derecha tiene unas letritas chiquitas. ¿Qué dice? Ahí dice Hechos 4, 25, 26. Ya. Hermanos, ustedes tienen que aprender a usar las concordancias. Por ejemplo, yo pregunté, ¿dónde en el Nuevo Testamento? Bueno, después que uno sabe, ya lo sabe de memoria. Pero cuando no lo sabes, chequeas en el texto. Ya, por favor, tengan presente. Miren la concordancia. Hechos 4, 25 y 26. Ahora, otro alumno, por favor, que lea Hechos 4, 25, 26. Esa concordancia está para los que estudian. Hechos 4, 25, ayuda 26. a buscar. Sí. ¿Qué dice 25, 26? Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Se va dando cuenta? O sea, ¿qué hace Pedro? Él está pidiéndole confianza a los creyentes, ¿no? Él está haciendo eso. Y él cita el texto bíblico de Salmo capítulo 2. Y dice, ¿no? Lo mismo. Y se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Acá ya
ya lo, bueno, es el griego, ya hay alguna traducción, ¿no? Para poder pasarlo. ¿Y qué hace Pedro? Empieza a explicar. Versículo 27. Cita el texto bíblico 25-26 y ahora él explica. Porque, a ver, otro hermano que pueda leer. Alguien que no leyó, por favor, que pueda leer. Hermanos, hay varios hermanos, por favor, tienen que leer. Tenemos que participar un poco. Versículo 26, 27. Ya yo leo, pastor. ¿Qué, hermana? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Ya? Pastorita, su concordancia también con Lucas 23:7. Muy bien. Y Mateo 27, no se olviden ese recurso de estudio. Ya, eso ayuda mucho. Por eso son Biblias de concordancia. Ahora, escúchenme. ¿Qué cosa está haciendo Pedro? Está citando, ¿qué cosa? Salmos. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué tipo de libro es Salmos? De cánticos. Está citando... ¿No es poético? Está citando poesía. Poético, pastor, poético. Muy bien, Max. Está citando un texto poético donde hay revelación y él está interpretando a la luz del cumplimiento y está diciendo que Jesús es ese Mesías. Entonces, ¿qué salmo es ese salmo 2? Es un salmo real, es un salmo mesiánico. Se va dando cuenta. Y dice, ahora él interpreta, ¿verdad? Se unieron en esta ciudad con tu santo Hijo, ahora ya tiene nombre, Jesús, a quien ungiste. ¿No? Versículo 28. ¿Alguien más que pueda leer, por favor? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El 28. ¿Te das cuenta? Mira cómo entiende Pedro y dice todo esto que se ha dicho en el Salmo 2. Ahora, hermanos, ¿usted cree que Pedro que le venía el texto así? ¡Buf! Nunca había leído el Salmo. Y ahora le viene así, ¡plum! ¿Cómo cree? No, pastor, ese es por la constante meditación, pastor. Es la meditación del Salmo 1. Meditarás en la ley de Jehová. Entonces, ¿qué están haciendo? Cuando Jesús les dice, vayan y espérenme en el aposento alto. ¿Cuántos días pasaron? El Pentecostés vino 50 días después de la resurrección. Jesucristo resucita hasta 10 días con los discípulos y asciende. Y de ahí 40 días más hasta la venida del Espíritu Santo. 40, ¿qué estaban haciendo los discípulos los 40 días? Reunidos en el aposento alto. Orando. Orando. Pero nada más. Perseverando, dice el pastor. Muy bien. ¿Pero qué hacían? Meditaban buscaban en las escrituras. Buscaban en las escrituras todo lo que tenía que hablar de ellos. O sea, estaban estudiando, escudriñando las escrituras para poder tener ¿qué cosa? Revelación, entender lo que ha pasado y explicar. Por eso él dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Se han dado cuenta de la importancia de los salmos para la iglesia? Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En realidad, entonces, pastor, el uso de los salmos no es solamente, no, hasta el día de hoy se utiliza, pastor, los salmos para aconsejar, también para animar, incluso para componer alabanza, ¿verdad? Incluso para sacar muchas alabanzas y enseñanzas también de los salmos. Es importante, toda la palabra es importante, pastor. Así es. Así que los salmos hay que leerlos todos para poder comprender
a la luz del Nuevo Testamento. Como iglesia es importante los salmos, porque los salmos, hay dos palabras claves. ¿Cuáles son las dos palabras claves? Justicia y vida. Justicia y vida. Justicia y vida. ¿Ya? Vida. Muy bien. Entonces, estos dos temas, la revelación de la voluntad de Dios en la ley, Salmo 1, y la esperanza de la venida del Mesías para inaugurar el reino de Dios, Salmo 2, ¿no? Constituían dos creencias cardinales, ¿no? Cardinales son puntos importantes, ¿no? Del pueblo judío al momento de darle su forma final al libro de los Salmos. Porque ha sido compilado, ¿no? En esa forma, los 150 libros los han metido en 5 libros. Muy bien, avanzamos. Esto es la poesía hebrea, ya lo hemos visto. Hay tres, esto ya lo hemos visto, sí recuerda, ¿no? En la poesía hebrea no tiene rima, no tiene métrica. La poesía hebrea se caracteriza por el fenómeno de paralelismo. Estamos recordando rápidamente los tipos de paralelismos: sinónimo, antitético, sintético, inclusión, también el quiasmo, también hay, ¿no? Muy bien. Vamos a ver formas principales de los salmos, ¿no? Hay 3 tipos principales de salmos. Himnos, ¿no? El 103, el 100, por ejemplo, son himnos, ¿no? A ver, el Salmo 100. ¿Quién canta una partecita? Vamos a ver cómo vamos en salmos. Salmo 100. Entonces, cantad alegres a Jehová, al Señor, habitante de toda la tierra. Cantando. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidles con alegría, servidles con muy bien. Alegría. Ajá. Bendito ante su presencia con regocijo. Muy bien, hermana. Gracias, Pablo. Entonces, son himnos, ¿no? Y tienen una melodía. No sabemos si esa era la original, tal vez no, pero sí tenía una melodía original. Ese es un tipo, himnos, ¿no? Después también hay lamentos, ¿no? El ejemplo, el 5, ¿no? El Salmo 5 y el 90, ¿no? También hay acciones de gracias. Son estos 3 tipos principales. Hay más tipos, sí hay, pero los principales: himnos, lamentos y acciones de gracia, ¿no? El 40, el 107. Cuando un salmo está escrito a nombre de todo el pueblo, es comunitario, ¿no? A nombre de todo el pueblo. Y cuando habla a título personal, es un salmo individual, ¿no? Comunitario, congregacional, se le puede decir, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento vamos a ver la congregación de los santos, ¿no? Se habla así, ¿no? Y cuando habla a título personal, en un salmo se le conoce como individual, ¿no? Formas principales. Vamos a ver, ¿qué hacían? ¿Qué función tenían estos salmos? Los himnos, por ejemplo, alababan a Dios. Son salmos de orientación, ¿no? Alaban a Dios, es un salmo que te orienta a la alabanza a Dios, ¿no? La alabanza, ¿qué hace? Habla algo acerca de lo que Dios ha hecho. Ese es principalmente el himno, ¿no? Después, por otro lado, los lamentos, ¿no? Restauran a quienes están pasando una crisis de fe. Son salmos de desorientación, ¿no? Una te orienta, el otro te desorienta, ¿no? Y es la idea restaurar, ¿no? A los que están pasando una crisis de fe, ¿no? Hay un salmo que dice cómo prosperan, ¿no? Los incrédulos, ¿no? Cómo prosperan, ¿no? Y casi me embarco, dice uno de ellos, ¿no? Pero después me di cuenta, etcétera, ¿no? Y creo que hemos leído ese salmo también en la clase anterior. Y el tercer función es el de las acciones de gracias, ¿no? De agradecimiento. Dan testimonio de las maravillas de Dios. Son salmos de una nueva orientación, ¿no? Te orientan, ¿no? Acá hay tres cosas que estamos viendo, ¿no? Salmos de orientación, te van orientando hacia el Señor. Los de lamento son salmos de desorientación, o sea, gente que está un poco, que está sufriendo su fe,
¿no? Y cuando uno está pasando una situación de fe, siempre hay el tema de qué está pasando, ¿no? Entonces, son salmos de desorientación. Y el de acción de gracias son salmos de una nueva orientación, ¿no? ¿No? Gracias, Señor, y seguirás haciendo, ¿no? Reafirmar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Ajá, muy bien. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, ¿no? Muy bien. A ver, otro más. Los signos son pura alabanza, ¿no? Llaman a la gente y al mundo a alabar a Dios. ¿Qué salmo? ¿Qué salmo, por ejemplo? Bueno, ya hemos visto el 100, ¿no? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle con alegría, ¿no? Entrad por sus puertas, ¿no? Y va cantando, ¿no? Así, ¿no? Es un salmo de alabanza. Llama a la gente, al mundo a alabar, ¿no? Los lamentos comienzan expresando angustia, ¿no? Y terminan con expresiones de fe. Hermano, esa es la característica del salmo. Expresa una angustia y termina con expresiones de fe y confianza en Dios. O sea, ¿por qué la gente viene y se lamenta delante del Señor? A ver, vamos a hacer una pequeña práctica. Busquen un salmo de lamento que expresa angustia y termina en expresión de fe. 5, pastor. ¿Ah? El Salmo 5. A ver, por favor. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Está clamando. Ya. Muy bien. Mira, y empieza, ¿no? Considera mi gemir, ¿no? O sea, está sufriendo, ¿no? Hay una angustia, ¿no? Está atento a la voz de mi clamor, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana, ¿no? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, ¿no? Destruirás, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. Guíame, ¿no? Endereza, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Pide que lo castigue. Ese es un salmo imprecatorio, esa parte. Pero alégrense todos los que en ti confían. Mira, ¿ves? Acaba como, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes, ¿no? Expresiones de fe y confianza, ¿no? En ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Hermano. El 51 también, pastor. Ya. El Salmo 51. El Salmo de David. Claro, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿no? Está clamando, lamentando, ¿no? De su pecado, ¿no? Muy bien. Entonces, así ustedes tienen que ir, cuando lean el Salmo, esa estructura, tienen que ya hacer la parte de lo que ustedes están viendo, ¿no? Siempre acuérdense que las palabras claves son justicia y vida, pero hay himnos, hay lamentos, ¿no? La idea es de que empieza en angustia, pero termina con expresión de fe y confianza. O sea, ¿qué quiere decir? Que sale restaurado. No puede haber un creyente que entra a orar y empieza a expresarse al Señor y termina peor de lo que estaba. Algo está pasando en la persona. 91, claro, ¿no? 61. 6-1, ¿ya? ¿Qué dice? Mi corazón más alta que yo. Más alta que yo. Porque tú claro, llévame a la roca más alta que yo, ¿no? Cuando mi corazón te... Muy bien, ¿no? Y me gusta porque dice el versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, ¿no? Y el 4 dice, ¿no? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, ¿no? Seguridad, fe y confianza. O sea, el Salmo empieza, el hombre está ya ustedes saben qué significa la angustia, ¿no?
creo en los creyentes que hemos podido pasar momentos bravos, podemos entender un poquito más, ¿no? Eso no quiere decir los que no lo han pasado, pero creo que todos pasamos un momento difícil, ¿no? Pero el que tiene la fe verdadera, su lamento, como dice, se convertirá, ¿no? En baile, ¿no? O sea, son figuras que se utilizan para que no podemos salir cuando clamamos al Señor, expresamos nuestro lamento a Él, no vamos a salir igual angustiados, ¿no? La situación puede seguir ahí, pero nuestra fe y confianza cambia la situación porque pones tu carga en el Señor, tu confianza y esperanza, sabiendo que Dios tiene un propósito. Esos son los justos. Esos son los justos, ¿no? Muy bien. Después, la tercera de las acciones de gracias comienzan dando testimonio y recuerdan la angustia y terminan con alabanza, ¿no? Pasamos esto, acciones de gracias, ¿no? Por ejemplo, el Salmo de Moisés, ¿no? Recordando la salida, ahí lo cita, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, los signos siguen el siguiente patrón, ¿no? Llamamiento a la adoración, motivo para la alabanza y recapitulación. Es la estructura de los signos, ¿no? Llamamiento a la adoración. Cantad alegres a Dios, ¿no? Habitantes de toda la tierra, motivo para la alabanza, servirle con alegría, ¿no? Y la recapitulación, ¿no? Entrad por sus puertas con gratitud, ¿no? Entrad por sus puertas, por sus atrios, ¿no? Empieza la recapitulación nuevamente, ¿no? Bueno, esos son los signos. Los signos también exaltan el carácter de Dios, ¿no? En este sentido tienen la función de proclamar, ¿qué cosa? La salvación y la liberación provista por el Dios de Israel. Lamento 1. Vamos a ver. La estructura de esta forma es la siguiente. La estructura de un lamento, ¿no? Es invocación, ¿no? Por ejemplo, oye, oh Dios, mi clamor, mi oración atiende. Versículo 2, en la invocación está en el primer versículo, ¿no? ¿Dónde está la queja? ¿No? La estructura está ahí, versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. O sea, le está diciendo, se está quejando, mi corazón está desmayándose, ¿no? Y le pide, llévame a la roca que es más alta que yo. Y versículo 3, expresión de confianza. Mire, vaya mirando, ¿ah? Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. La expresión de confianza. Estoy mal, Señor, pero yo te invoco, te digo lo que me pasa, ¿no? Mi queja, ¿no? Señor, estoy desmayando, ya no doy más, Señor. ¿Qué es desmayar? ¿No? Es cuando ya, pucha, que ya no tiene fuerza, o sea, ya no puedo hacer nada más, Señor. Me voy a ahogar, ¿no? Acá creo que ya ahí nomás quedo, pero pones esa, ¿no? Ahora, la expresión de confianza, ¿no? La expresión de confianza porque tú has sido mi refugio, Liz. Torre fuerte, ¿no? ¿Cuál es la petición? Versículo 6. Llévame a la roca más alta. La petición es llévame a la roca más alta, muy bien. ¿Qué más? Expresión de confianza. Nuevamente, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen. Eso también es expresión de confianza. ¿Qué le pide? Versículo 6. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserve, ¿no? ¿No? Motivo de petición, razones para que Dios intervenga, ¿no? ¿No? Prepara mi misericordia y verdad para que se conserven, ¿no? Así cantaré tu nombre para siempre, ¿no? El voto de alabanza, ¿no? Ahí está el voto de alabanza, mira. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, ¿no? Voto de alabanza, ¿no? Termina diciendo, ¿no? Moraré por largos días en la casa de Jehová, etcétera, ¿no? Se da cuenta que esta estructura nos ayuda, ¿no? Está
muchas veces está ya como definida, algunas aparecen en algunos versículos, otros, pero nos ayuda a ver, ¿ya? Ahora, estos cánticos funcionan como orientaciones que buscan la restauración de la persona que sufre. Este puede ser tanto un individuo que busca ser restaurado a su lugar en la comunidad como el pueblo que busca restablecer su relación con Dios. En ese sentido, podemos afirmar que la función del Salmo de Lamentación es reorientar al que sufre. ¿Se acuerda que habíamos visto? Orientación, ¿no? Y los lamentos es desorientación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Podemos afirmar, el Salmo de Lamentación es reorientar al que sufre, porque está desorientado, ¿no? Alguien desorientado es que, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces viene al Señor, ¿no? Y el Señor lo orienta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confía, ¿no? Empieza a fortalecerse. Al que sufre principalmente, porque está angustiado, llevándole a una nueva relación con Dios. O sea, ¿cuál es la solución del desorientado? Restablece tu relación con Dios. ¿Por qué te está pasando eso? ¿Por qué estás desorientado? Porque tienes que buscar al Señor y reorientar tu vida. Esa es nuestra labor. Imagínense nosotros tratando de orientar a la gente en la iglesia y nosotros estamos recontra desorientados. ¿Se da cuenta? Entonces, es interesante cómo vamos viendo las estructuras, ¿no? La idea del lamento es llevarle a una nueva relación con Dios. Restablece tu relación, ¿no? Acción de gracias, ¿no? Esta forma sigue la siguiente estructura. ¿Cuál es? Introducción, relato de la experiencia salvífica y conclusión, ¿no? Los salmos de acción de gracias tienen carácter testimonial. Siempre dan testimonio, ¿no? El Salmo siempre da un testimonio acerca de Dios. Narra una experiencia salvífica, algo que Dios ha hecho para salvar, ¿no? A ver, un salmo que usted recuerde que el Señor ha salvado. El Salmo 91, ¿puede ser, pastor? Ya, a ver qué dice. Que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. No tengo la Biblia en la mano, estoy de memoria. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Eso es el 2. Él te librará del lazo del cazador. Del 91 al 3, 91 al 2 y en adelante. 2, 3. Con sus plumas te cubrirá y debajo Salmo de tus alas 27. Pastor, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Ya, el 27 es más claro, sí. A ver, 27. Solamente una parte nomás, ¿no? Bien. Siempre el de acción de gracias es porque Dios ha liberado, ¿ah? El Salmo 27 es el que más, es el más conocido, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿No? Dice la introducción. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me temeré? Y cuenta el relato de la experiencia salvífica, ¿no? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, ¿no? Aunque un ejército empieza, ¿no? Una cosa es demandado, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Ahí ya él va deliberando, ya va dando conclusiones, ¿no? Entonces, esa es la forma de la acción de gracias, ¿no? Los salmos de acción de gracias tienen carácter testimonial. Como hemos visto, narran una experiencia, ¿no? Donde el Señor ha actuado y los ha salvado. El Salmo 9, y es una experiencia del creyente en particular o del pueblo, ¿no? De aquí que estos cánticos funcionan como confesiones de fe, que llevan al creyente a confiar plenamente en Dios. Sí, ¿alguien me estaba preguntando algo? El Salmo 9 también es. El Salmo 9 también, ¿no? Sí. Muy bien, ¿ves? 30 también. Ajá, entonces así vamos identificando, ¿no? Se van dando cuenta, ¿no? Solamente estamos perfilando ahí para que usted tenga conocimiento cómo poder ubicarlo. Muy bien. Otras formas menores que hay en los salmos son los salmos de festivales. Aquí se incluyen las siguientes formas menores, ¿no? Liturgias, ¿no? Salmo 134, salmos de coronación, el 99, el salmo real, que es el salmo 2 que hemos visto, cánticos de Sión, 87. Hay salmos de meditación. En esta clasificación se incluyen las siguientes formas menores: salmos narrativos, el 136, salmos de confianza, salmo 23,
Salmo de sabiduría, el 73, Salmo de la Torá o de la ley, el Salmo 1 y el 19, ¿no? 119. 119. Muy bien. Ahora vamos a ver las colecciones, ¿no? El Salterio también hay colecciones como Salmos de Ascensión, el 120 al 134, Salmos de imprecación, imprecatorios, ¿no? El 58, el 83, 109, 137. También hay salmos penitenciales, ¿no? El Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143, ¿no? Acá, mire, no permita que su piedad personal le impida interpretar textos donde el salmista pide venganza contra sus enemigos. Estos son los imprecatorios, ¿no? No, ¿cómo voy a pedir eso? Uno dice, no hay un tema, no, yo cómo voy a pedir la destrucción de mi enemigo, ¿no? Porque relacionamos, ¿no? En el Nuevo Testamento, el Señor dijo, si tu enemigo, ¿no? Te golpean con golpean con una mejilla, pon la otra mejilla. Si te piden caminar una milla, tú camina una milla más, ¿no? Pero, sin embargo, cuando vemos estos salmos, vemos esto, ¿no? Y la recomendación es que nuestra piedad personal no impide interpretar textos donde el salmista pide venganza contra sus enemigos. ¿Y por qué pide venganza contra sus enemigos? La idea es que hay que tratar de entender la motivación del salmista antes de criticar su petición. Eso es importante. Hay que entender la motivación del salmista. Recuerde que el salmista no toma la venganza en sus manos. Eso hay que entender en los salmos imprecatorios, ¿ya? Sino que la deja en las manos de Dios. O sea, lo que hace es pedirle al Señor, tú encárgate. Eso es lo que está poniendo en la mano del Señor. Está pidiendo, pero él no lo hace. ¿Se entiende? Entonces, en los salmos de imprecación hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? ¿Se entiende esa parte, no? Pastor. Sí. Pero, ¿cómo se puede entender eso? Por ejemplo, en el Salmo 109. ¿Ya? Déjame. En el Salmo 109, 10 dice, sean sus días pocos, tomen otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Sí, es fuerte, ¿no? Ya. ¿A quién le está diciendo eso? Está pidiendo a Dios, pues, el salmista David. Pero ¿quiénes son? O sea, es David. Ahora, Claro. David era por lo que hemos leído de David, David no era un hombre caprichoso, ¿no? Claro. Era un hombre que, ¿no? Que expresaba conocimiento de la palabra de Dios. Ojo, otra cosa. Esto que está escribiendo, esto creo que lo hemos conversado, pero es parte también de lo que es texto y canon, el curso de texto y canon, que tiene que ver con la inspiración. Creo que lo tratamos brevemente. ¿Ustedes entienden qué es la inspiración? ¿Sí? A ver, William, dime qué es inspiración. Cuando hablamos de inspiración, ¿de qué estamos hablando? Me agarró frío, pastora. Ya, está bien. Acá estamos para agarrar frío a la gente, para aprender, ¿ah? Ojo, ¿ah? Ya, muy bien. ¿Alguien, qué cosa es inspiración? A ver, Enrique es la enciclopedia. Algo que sale de lo más profundo de tu alma, o de tu sentir, o tu pensamiento, que Ya. expresas, Claro, ¿no? un artista se inspiró y hizo una obra de arte, ¿no? Ya. Pero Claro. inspiración en la Biblia, tenemos que conversar un poco acerca de eso, ¿ya? Me parece que esa parte, a ver, alguien, porque si lo hubieran tratado en las clases ya lo sabrían. Pero, pastor, la inspiración, bueno, Sí, César. en el tema del 2 Timoteo 3:6 también habla un tema, ¿no? Que podemos inspirarnos de toda la escritura del Señor. Somos inspirados por Dios. Y Pablo ahí brinda una respuesta clara, ¿no? Y afirma
tanto en la anterior, cómo puedes inspirar con tú y Dios, ¿no? A través del Señor. Ya. A ver, vamos a ver algo. O una inspiración divina también, ¿no? O sea, algo que el humano, o sea, nosotros en forma escrita, vamos a tomarlo también con la palabra de Dios, ¿no? Una palabra escrita, ¿no? Ya. Vamos a definir bien el tema, los textos, los 99 libros, eso lo hemos tratado en Introducción a la Teología. Voy a recordar. ¿Ah? Son inspirados por Dios a través de los profetas. Muy bien, muy bien. O sea, los textos, los 66 libros son inspirados por Dios. Ahora, ¿quiénes fueron inspirados? Los 40 autores de la Biblia. Fueron inspirados por Dios. ¿Qué es inspirados? La inspiración bíblica es que el Señor sopló algo en ellos, guió, conservando su estilo, su forma de escribir como poesía, como narrativa, como prosa, como cántico, como profético, o un profeta haciendo poesía o haciendo una canción para explicar algo. Entonces, esos libros que están en la Biblia de los 66 son inspirados por Dios. ¿Qué significa? Es palabra de Dios. Ese es lo primero que tenemos que saber, cómo acercarnos a las Escrituras. Los libros de la Biblia son inspirados por Dios. O sea, Dios ha dicho que eso esté en la Biblia. Eso es lo que tenemos que tener primero. Ahora. Pastor, y es hora. Sí, ya termino con esta idea y nos vamos al descanso. Gracias por avisarme. Entonces, esa es inspiración. La pregunta sería, ¿hay más inspiración? Ya no. No hay más inspiración de Dios para decir palabras que Dios no, ya se cerró el canon. Después vamos a explicar un poquito más. Ya no hay más libros inspirados. Ya nadie puede venir a decir, bueno, a mí Dios me dijo. Entonces, pastor, ¿cómo es que Dios habla ahora? Ahora, a través de las Escrituras, recibimos iluminación del Espíritu Santo. Entonces, la fuente de la inspiración para los que escribieron, ¿qué fue? El Espíritu Santo. Pastor, pero podemos ser motivados también. O sea, podemos ser motivados por la palabra de Dios. O sea, la palabra es iluminados. El Espíritu Santo nos ilumina. O sea, el término correcto es nos ilumina. Porque de repente yo emocionalmente estoy deprimido, no estoy motivado. Entonces, no, el texto se ilumina. ¿Quién lo ilumina? El Espíritu Santo. Usted tiene que manejar esos dos términos, ¿no? Esos dos términos, porque si no, cuando ustedes se encuentren con algunos libros, van a ver el término inspirados, ellos lo dan por sentado que usted lo sabe, iluminado, ¿no? Entonces, la palabra correcta es iluminados, ¿no? Para comprender. Nosotros no recibimos inspiración más. La inspiración ya se dio en los 40 autores que están en la Biblia. Ya no, Dios ya no va a inspirar más. Tienen que tener cuidado con esos conceptos porque los profetas, los apóstoles ahora vienen, ¿no? Dios me ha dicho, eso es inspiración. No, ya está cerrado ya. Los 66 libros son suficientes, no hay más. Claro, cuando llegan a canon, la canonicidad de los libros, también vamos a conversar un poco de eso. Espero poder tener ese curso con ustedes. Tienen que saber eso, ¿no? Esos textos. Ya en algún momento trataremos con... Entonces, ¿qué pasa? Que esto, ya, ¿por qué lo cito, no? Como dice William, ¿cómo alguien puede orar por eso? Es que eso está en la Biblia y alguien oró por eso. ¿Quién oró por eso? David. ¿Qué le está pidiendo David? Está en una oración de clamor, pero esa oración también es palabra de Dios. Entonces, sí, si bien es cierto, es como posible que yo voy a pedir eso, ¿no? Pero el contexto, ¿no? Y la motivación del salmista, o sea, en ese momento él está pasando una experiencia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que él está pasando en ese salmo? En el Salmo 109, que es un clamor de venganza, ¿no? ¿Por qué?
Él está pidiendo a Dios y David conoce quiénes son los enemigos de Dios. Son los enemigos de Dios. No son los enemigos de David, pero David dice, tus enemigos son mis enemigos. Pero él no hace nada. Imagínense a David saliendo a pelear con Goliat, ¿no? Y le viene su sentido de piedad personal. No, ¿sabes qué? Goliat, en el nombre del Señor te perdono. Contexto, ¿no? ¿Usted qué cree que le iba a hacer Goliat a David? Y David se para ahí, Goliat, yo te perdono. Lo que hace insultado al ejército del Señor, nada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Goliat, ¿qué iba a hacer? No, pero ese cochino se había burlado del Señor, pues. Se había burlado del Señor. Pero, mira, Goliat solamente con la lanza, plic, como anticucho, y se lo comía. Un piojo. Pero quiso David, ¡brum! En una sola se lo bajó, ¿no? Así es, pues. Entonces, hay propósitos que Dios tiene. Hay propósitos que Dios tiene. En este caso, el Salmo 109 es un salmo imprecatorio donde él está clamando por venganza, ¿no? Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, ¿no? Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelvan mal por bien y odio por amor, ¿no? Y más adelante pide lo que pide, ¿no? Entonces, pero él no lo hace hasta que Dios le dice, ¿no? Si Dios le dice a él, él va y lo hace, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Antes de criticar, dices, esa petición que él hace, recuerda que el salmista no toma la venganza en sus manos, sino que la deja en la mano del Señor. Y si el Señor le dice destruye, destruye. Así funciona Dios. Por ejemplo, acuérdense, están saliendo de Egipto. Moisés convence. ¿Por medio de qué? De 10 desgracias para Egipto. ¿O no? ¿O fueron bendiciones? ¿O solo amenazas? ¿Las 10 plagas qué fueron? ¿Las 10 plagas? Sí. Para que muestre la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Advertencias? No, fue castigo. O sea, la advertencia fue la palabra de Moisés. No, advertencias no fueron castigos, pastor, castigo. Claro. Deja salir a mi pueblo para que me adore. No. ¿Quién es tu Dios? Va a venir tal cosa. A ver. Entonces Dios empieza a tumbarse los 10 dioses egipcios. Son 10 dioses egipcios. Cuando usted vea, poco analice eso, derriba la idolatría de ellos, ¿no? Ellos pensaban que tenían dioses más poderosos que Dios. Por eso que, a ver, sí. Pero más que castigo, fue una prueba de cada poder que ellos creían en su Dios. Porque cada plaga fue un ataque a cada Dios que ellos tenían, ¿no? Claro. O sea, más que un castigo, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón, fue algo que él quiso demostrarles y decirles, sus dioses no son más poderosos que yo, ¿no? O sea, no digo que no sea castigo, sino digo... es más que castigo. Claro, o sea, una prueba, en ¿no? el castigo es una demostración del poder de Dios, pues. Es juicio y misericordia. Sí, ahora, el punto es, ¿por qué lo hace Dios? ¿Lo podía sacar de otra forma? Sí. Pero ¿por qué lo hace? La verdad que no puedo dar una explicación por qué lo hace así. Porque sería un atrevimiento de mi parte decirle a Dios lo que tiene que hacer. Señor, no lo saques con plagas. Sácalo con advertencias, con psicología. Trátalos a la psicología, Señor. Ese es como una soberbia de mi parte decir, Señor, es mejor háblale con psicología. No, el Señor lo sacó así. Porque Él sabe por qué. Ahora, interesante, este punto, con eso vamos terminando. Sale el pueblo, mata al hijo, mata al hijo, al unigénito,
se dan cuenta que no mueren los unigénitos que están bajo la sangre, ¿no? Ese más significado era para el pueblo de Dios. Habían egipcios que se dieron cuenta del poder de Dios y se metieron a Gosén a cubrirse bajo esa sangre. Se fueron a vivir ahí, de hecho, porque en el desierto vamos a encontrar egipcios. Es porque se metieron en las casas donde estaba la sangre, ¿sí? Algunos. Porque después vemos en el desierto que hay egipcios. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ya lo ha golpeado duramente a quién? Al faraón. ¿Qué cosa es faraón? ¿Qué significa faraón? ¿Qué representa faraón? Satanás. A Satanás. Egipto es el mundo. Faraón es el rey de las tinieblas. Satanás está representando a Faraón, pero dice que quebranta su corazón y deja salir a Moisés. Pero después nuevamente, ¿qué hace el Señor? Vuelve a endurecer el corazón de Faraón y manda a su ejército a corretear al pueblo. Ahí está lo que me dices, Leoncio, ¿no? Nuevamente la prueba para demostrar su poder, ¿no? Ante el mundo, pero principalmente a su pueblo, su protección. Pero no es, y sale el ejército a perseguirlos, cruza el Mar Rojo, y cuando está cruzando el ejército de Faraón, lo cierra. Pero ahí vemos al pueblo con miedo. Entonces, también el Señor demuestra su poder al pueblo, a los hebreos, para que vea quién es Dios. A través también que vea también Faraón quién es Dios del Todopoderoso. Entonces, ahí Dios demuestra a los dos, a los egipcios y a los hebreos. ¿Por qué? Porque finalmente ellos estaban atrapados, no sé cómo salir, pensaban que iban a morir, pero el Señor también vio y pensó, ¿no? Y dijo, o sea, para demostrar quién es el Dios de todo, o sea, ¿no? Porque ellos vean y crean más. Pero finalmente ellos se hicieron también al final, sí, ¿no? Pero ahí también, ahí nos vamos dando cuenta que por más que los incrédulos tienen un problema, por más que están viendo las 10 plagas, no le tienen temor al Señor y salen y siguen y persiguen a su pueblo, ¿no? Ahora, el pueblo ve lo maravilloso de abrir, hermanos. ¿Usted qué haría si usted ve eso? Una sola pucha que yo contento para toda mi vida, pero el mismo pueblo en el desierto empiezan a quejarse, ¿no? ¿Por qué nos has traído para matarnos acá? Nos has traído así. Esa es la historia del ser humano. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7. El pecado habita en nuestra carne. Pastor. Muy bien. Sí. Para terminar, o sea que sí, a pesar de todo, el pueblo no entendía, porque, digamos, nosotros, si vemos que hay una columna de fuego, una columna de nube, que es la obra de Dios, o sea, ahí la gente no entendía también que Dios estaba presente y vivo, ahí defendiendo a su pueblo. ¿Cómo no? Sí, pero ojo, eso... dentro del pueblo de Dios hay un remanente siempre, hay unos que sí creían y hay otros que no creían, ¿no? Y vemos las prácticas que hicieron. Sí. No, yo quería decir que al menos, como dice César, pues no, ellos al ver, dice esa columna, es porque ahora nosotros podemos leer, ¿no? Y podemos ver los errores que cometen, ¿no? Que la Biblia nos da, pues, ¿no? Los errores y las fallas que comete el pueblo, ¿no? Para no cometer eso, por eso está escrito en la Biblia. Pero si hubiésemos estado nosotros en ese momento, hubiéramos hecho lo mismo, pienso yo, ¿no? Claro, ahora nosotros quizás evitamos el caer en ese error porque ya tenemos la Biblia, ya sabemos cómo Dios obra, pues, ¿no? Pero en ese momento, no, pues no nos podemos pensar esa forma, pues, ¿no? Sí. Mira, Max, tú has dicho un punto, ¿no? ¿Es posible? Sí es posible. ¿Esperamos que pasemos eso? No. Las pruebas, lo que hace, o sea, cuando tú ves las pruebas del poder de Dios, ¿y cómo te das cuenta si estamos en la fe? Si perseveramos. Si perseveramos. El que no persevera es un incrédulo, no es un creyente. Se necesita recibir el evangelio. Son palabras duras, pero ciertas. Sí,
O sea, me gustaría decirle, ¿sabes qué? No, por eso, nosotros no podemos parar de predicar el evangelio. Lo que convierte a las personas es el evangelio. No. El evangelio. Usted y yo hemos creído en el evangelio. No hemos creído porque me han dicho el mar se abrió en dos y pasó. Esa historia, sí, la conocemos, nos llena de fe. Pero ¿qué nos ha convertido? Que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Ese es el evangelio. Estamos muertos en delitos y pecados. Jesucristo fue ahí. Y mi fe en esa justificación es lo que nos hace una nueva criatura. Y nuestra nueva criatura es una persona transformada. Nuestra relación con el pecado ya no es lo mismo. Aunque el pecado sigue en nuestra carne, ahora la justicia de Cristo ha sido impuesta en nosotros. Y por eso que ahora empezamos a tener una batalla contra el pecado. El que no está batallando contra el pecado, ¿no? No es una nueva criatura. Porque el Espíritu Santo que está en el creyente le da convicción de que eso es pecado. Cuando pecamos, los creyentes sí pecan, sí, pero, o sea, te sientes no como antes, ¿no? O sea, esa persona que está en lo mismo, practicando lo mismo, esa no es un creyente. Porque el que está en Cristo ha sido transformado. Cuando Cristo está dentro de nosotros, hay un cambio. O sea, hay un cambio. No es un perfecto, ¿no? O sea, pastor, ¿no? El pecado ya empezamos a aborrecer lo que el Señor aborrece, que es el pecado. Tal vez nos atrae por nuestra naturaleza, hermano. O sea, eso no podemos negar. Sí, es una tentación, pero no. O sea, Señor, o sea, primero es Él, primero es su gloria. Entonces perseveramos. Si nos caemos, abogado tenemos a Cristo, el Señor. Si confesares vuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Así como lo limpiaba David, ¿no? Lávame más y más de mi maldad, ¿no? Igualito. Y el Señor, una vez que perdona, hemos dicho, ¿no? ¿Cómo nos ve? Como limpios. Es como si olvidara nuestro pecado, ¿no? Y nos sigue usando porque estamos en la sangre de Cristo. O sea, eso es lo que nos ha afectado y tenemos esa fe y esa fe no se pierde. Siempre está ahí, siempre está ahí. Eso es perseverar. ¿Hasta cuándo vas a perseverar? Hasta que venga Jesús por segunda vez. Pastor, sí. un tema, pero, o sea, viendo el tema, digamos, del Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, digamos, Abraham pecó, Noé pecó, David pecó, Sansón mismo pecó. O sea, si vamos viendo el Nuevo, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, digamos, casi la mayoría pecaron. Y ahora, ¿nosotros qué somos? O sea, igual, todos. Pecadores. Claro. O sea, pero todos somos pecadores. Con la palabra de Dios. O sea, en la Biblia está para que nosotros podamos ver y decir, ¿sabes qué? Cuando leemos yo leo la Biblia y veo los profetas, los discípulos. El Señor me dice algo a mí. Mira, te demuestro. Pero ¿sabes qué? Esto para que tú te fortalezcas tu vida, ¿no? Y no peques. Ten mucho cuidado en el mundo. Entonces, yo también puedo pecar, pero antes de pecar tengo que pensarlo bien, digamos, ¿no? O sea, tengo que tener mi sentido puesto en la palabra de Dios. Si no, pastor, claro, prácticamente estoy en una vida, como dices tú, cristianamente mal. Más todo creyendo a quién creo, ¿no? ¿A Dios o al mundo, no? Hay dos temas ahí. Sí, ahora, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Por cuanto claro, todos pecaron, dice, ¿no? En Romanos. Entonces, el punto es que Jesús amplió, ¿no? O sea, no solamente los pecados que digamos, podamos hacer, como de repente adulterio, no sé, estar en borracheras y cosas por el estilo, tal vez eso ya no hacemos. Pero la Biblia dice en Santiago algo, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Entonces, siempre vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, pero nosotros perseveramos. ¿Qué cosa es perseverar? Es mantenerse firme en la fe. Cada día luchando, batallando, ¿no? Por eso que Pablo en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. Claro. ¿No? Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, pues, ¿no? Ajá. ¿Cómo usted cree que Moisés se perseveró? Es lo que dice Pablo ahora en el Nuevo Testamento. El Señor estaba con él, con José estaba con José. Eso es lo que ahora Pablo enseña, esa es la armadura de Dios, ¿no? Los 6 elementos de la armadura de Dios, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Descansemos unos 10 minutos y volvemos, ¿ya?